There's never a breath that you don't see what lies ahead, that you aren't working things out for my good. No matter the depth. Muy buenas noches. Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente en Protagonistas FEM, nuestro segundo episodio de Protagonistas FEM. Y en esta noche queremos darle la bienvenida a alguien también muy especial para nosotros, que es María Antonia. Bienvenida, María Antonia, a nuestro segundo episodio de Protagonistas FEM. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga y prospere este gran ministerio que ha comenzado. Qué lindo que podamos tenerte en este día. Y realmente queremos charlar con vos un poquitito acerca de tu vida, que tenés mucho para contarnos. Y en este episodio queremos contar un poquito de mujeres que son protagonistas dentro de su profesión. Así que contanos un poquitito más acerca de vos, de tu infancia, dónde naciste, cómo fue tu infancia, María Antonia. Yo nací en la provincia de Corrientes, muy chiquita. Mis padres se separaron antes que mi hermano naciera, y entonces me quedé con mi abuela materna y mamá tuvo que venir a Buenos Aires a trabajar. Y en esa época la patria potestad no era compartida. Cuando mi papá nos reconoció, porque no estábamos reconocidos por él, le quitó la tenencia de mi abuela materna y nos llevó a vivir al campo con mis abuelos paternos. Y vivimos un tiempo allí, pero no podíamos ver a nuestra mamá, porque la distancia del campo a la ciudad era larga. Cuando ella iba a Buenos Aires, a Corrientes, tampoco la dejaban ir a vernos. Y las pocas veces que recuerdo que ella nos fue a ver, yo sufría muchísimo porque mi hermano se desmayaba cada vez que ella se iba. Y después pasaron los años y fuimos a vivir de nuevo a la ciudad. Y cuando estábamos en la ciudad, una vez que mamá volvió a Corrientes, se cansó de esa situación y nos raptó. Y nos trajo a Buenos Aires. Pero el hecho de que me trajera a Buenos Aires a mí me sacó de mi lugar y yo por 2 años odié a mi mamá. Y vivía enferma porque me sacó del campo y me trajo a Capital Federal a vivir en un edificio. Y fueron 2 años muy duros ese tiempo que pasé allí, porque además ella tenía una pareja y la pareja de ella abusó de mí. Cuando yo le conté a mi mamá de esa situación, se separó de él y ella era en ese momento encargada en un hotel familiar y tuvo que dejar ese trabajo y ahí nosotros es como que comenzamos a rodar porque nos mudábamos de un hotel a otro, de una casa a otro y siempre estábamos mi hermano y yo solos. Yo era como la mamá de él y siempre lo protegía. Es más, me peleaba con los varones en el colegio que lo peleaban a él. Y fue duro, difícil, y después llegó una etapa de nuestra vida que mamá se quedó totalmente sin trabajo. Entonces no teníamos para comer y me acuerdo que íbamos a casa de la familia de mi mamá y íbamos, y como éramos chicos, para nosotros era una diversión ir caminando y caminábamos más de 100 cuadras, me acuerdo, para ir a comer un plato de comida. Por eso yo hoy en día la alacena de mi casa no puede estar vacía. Si yo veo que está vacía me desespero, porque pasé por eso. Entonces yo comprendo a la gente que tiene necesidad. Y le doy gracias a Dios porque Él nos alimentó de otra manera con otra gente. Y recuerdo que un día tenía un cumpleaños de un vecinito y le digo, mamá, solo tengo esta ropa y estas alpargatas. Me dice, no tenés otra cosa, no te puedo comprar otra cosa. Y ese día yo decidí que nunca más iba a pasar necesidad. Dije, yo termino la escuela primaria, voy a hacer el secundario y voy a hacer una carrera universitaria. Qué situaciones tan difíciles que te tocaron pasar, Antonia. La verdad que tremendas. Ahora,
en medio de esas situaciones tan difíciles como el abuso, como el no poder estar por ahí con tu mamá y con tu papá juntos, esto que decías, que odiaste a tu mamá que por 2 años estuviste acá en Buenos Aires raptada por ella. Sí. ¿Te llevaron a la falta de perdón? En un tiempo sí. No tuve una buena relación con mi mamá porque es una mujer muy absorbente y tuve que perdonar, tuve que sanar eso. Y el Señor, como siempre digo, es bueno, tiene esa misericordia, me lo permitió hacer y sanar las heridas de mi corazón. Qué tremendo esto, ¿no? Realmente, si vos estás escuchando esto, qué importante que es que puedas entender la importancia de perdonar, ya sea algo grande, ya sea algo pequeño, pero la importancia de perdonar en tu vida. ¿Y cómo hiciste para poder perdonar algo tan tremendo y tantas cosas que pasaste en tu vida? Cuando fui adolescente, yo siempre amé a mi mamá, pero teníamos una relación tirante y el perdón vino cuando yo conocí al Señor. Porque sin Él nada podemos hacer, porque uno en su humanidad trata de hacerlo, pero los recuerdos vuelven, las palabras vuelven, y entonces como que todo se vuelve a comenzar. Y el Señor es el único que nos ayuda a perdonar y que quede en el pasado y volver a comenzar, y eso no vuelve, porque uno se convierte en una nueva persona. Ese nuevo comienzo el Señor que nos da de amor y de paz. Tremendo, un Sí. comienzo de amor y de paz nos transmite Antonia, que es lo que se ve reflejado hoy en tu vida, no solamente porque lo estás diciendo, sino porque personalmente la conozco y sé que ese perdón y esa paz están sobre su vida. Contame cómo conociste a Jesús, cuándo conociste a Jesús. Cuando conocí a Jesús. En mi adolescencia tuve necesidad del Señor. Cuando fui chica, yo fui a la iglesia adventista porque tengo tíos que son adventistas. Mis abuelos paternos eran católicos, así que iba a la iglesia católica. Y mi abuela materna comenzó a ir a la iglesia evangélica y ahí comencé a ir. Y tengo recuerdos de algunos coritos que cantábamos cuando chica. Pero en mi adolescencia siempre iba a buscar al Señor y iba a la iglesia católica, pero no encontraba allí. Y cuando decidí que ya iba a comenzar una carrera a estudiar, cuando fui a la universidad, el Señor me fue a buscar allí. Porque mi mamá espiritual comenzó a hablarme, a predicarme, y ella no ingresó a hacer la carrera porque no le daba el puntaje de los exámenes, pero el fin que ella tenía era que llevarme el mensaje del Señor. Y lo conocí allí. Él me fue a buscar, él llegó antes que mi carrera a mi vida. Tremendo, tremendo, llegó el Señor antes y siempre llega con un propósito, y yo siempre digo que Dios nunca llega tarde a nada, ni a tu vida, ni a mi vida. Y esto es impresionante. Me quedé con algunas cositas que me gustaría charlar acerca de lo que por ahí dijiste. Me quedé impresionada con esto que dijiste, que nunca querías que en la alacena de tu casa falte algo. Y te determinaste a esto y dijiste la palabra casa, Sí. que también creo que es algo muy importante dentro de la vida de Antonia, porque Dios hizo un milagro hablando de tu casa, ¿no? Sí. Porque mi abuela no tuvo su casa propia, mi mamá tampoco. Y yo trabajando formé pareja con yugo desigual, cosa que está mal, pero creo que el Señor también lo permitió. Y yo siempre que trabajé ahorré para comprar mi casa, pero nunca podía comprar. Y en esos 3 años ahorré lo que nunca pude ahorrar, y el Señor me dio la bendición de poder comprar mi casa. Pero mis anhelos, que yo le dije al Señor, yo no quiero una casa de una habitación, quiero una casa de 3 ambientes, con una cocina separada, que tenga su baño, que sea grande y espaciosa. Y el Señor me lo concedió, como le pedí mis sueños.
Y el anhelo de mi corazón desde niña siempre fue un árbol de tilo en la ventana de mi habitación. Y es algo que me emociona porque yo compré mi casa en invierno. Y en la primavera, cuando abrí la ventana de mi habitación, el Señor ya había plantado hace años un tilo por mí. Tremendo. Dios está en todos los detalles de tu vida. Qué importante y qué impresionante que es esto, ¿no? Fíjense, ¿no? Yo pensaba en estas situaciones que por ahí quizás son las mismas que estás viviendo vos, como las que Antonia vivió, y que realmente son situaciones súper difíciles y que decís, yo no puedo salir más, no voy a salir más, o quizás tenés un sueño, un anhelo de ahí para tu corazón, como el que anhelaba ella, que era el de su casa, pero además con un árbol de tilo, que vos decís no tiene nada que ver. Sí, qué importante que es esto, ¿no? Esos mimos que Dios quiere dar a tu vida, ¿no? Qué fe, la verdad que es inspirador, ¿no? Esta fe que vos tuviste a pesar de tu pasado, a pesar de las cosas que pasaste. Hermoso lo que realmente viviste, ¿no? Y contanos acerca de tu profesión, que por eso estamos acá hablando también un poquitito de tu pasado, pero también de tu presente y de tu futuro. Contanos, porque Antonia es una gran profesional. Mi profesión me apasiona. Amo lo que hago y es también un regalo del Señor, porque cuando yo me recibí, siempre le pedí al Padre que yo quería entrar a trabajar en el Hospital de Clínicas, pero a piso 12, que es donde está la acción, como digo yo. Y cuando me recibí, al mes de recibirme, que tenía la matrícula en mano, me llamaron para trabajar. Porque habían entrado otras compañeras mías y le dije, Señor, ¿y yo cuándo voy a entrar? Pero mis otras compañeras entraron a otras áreas del hospital. Y cuando me llamó a mí, fui a piso 12 y con el nombramiento y la categoría alta desde el primer día. Las manos, los ojos y la voz de Dios. Contactándome con esa gente que sufre, que tiene necesidad. Y mi púlpito es mi trabajo, predicando al Señor, hablando de Él. En los momentos de angustia, de nerviosismo que hay, el Señor siempre me da esa paz para llevar a los otros y poner la paz y darle la palabra que otros necesitan. Y poder hacer con mis manos lo que el Señor quiere, es acercarme a un paciente que entra angustiado, hablar con él, orar con él, presentarle al Señor, cosas que mis compañeras me sorprendió en un congreso una vez de instrumentación quirúrgica, que le pregunto, ¿qué le pasa a ustedes que lloran? Porque son duras. Y dice, lo que está diciendo, y lo que estaba diciendo la charla era que había que acercarse al paciente, charlar con el paciente, hacer contacto con el paciente, y ellas nunca lo habían hecho. Y es algo que yo desde el día que trabajé, yo siempre estuve y estoy al lado de la persona porque ellos están allí sin nada y confían en uno. Entonces uno tiene que acercar al Señor a ellos. Tremendo, tal cual, tal cual. Qué lindo que te atiendan profesional como Antonia, ¿no? Qué lindo, vos que estás del otro lado y cómo el corazón nos toca, nos llega cuando alguien tan cálido como ella y que encima te habla de la palabra de Dios, ¿no? Que te habla de Dios, que te envuelve con esa paz que Dios puso en tu corazón. Contame un poco de tu profesión. ¿Requirió esfuerzo o más o menos? Bastante esfuerzo. Fueron muchas horas porque nosotros lo hicimos, era full time, con guardias de 24 horas, y era las prácticas, el estudio, rendir examen, y ahí le doy gracias a Dios también porque mi mamá, en esos 2 años yo no trabajé, y ella me sostuvo para pagar la carrera, los apuntes y todo. Y la verdad, a mí me apasiona, y el lugar donde me puso el Señor cuando comencé a trabajar fue los quirófanos de guardia. Para mí es lo mejor que hay, trabajar con adrenalina, correr, ayudar a las personas, aprender todo lo que hay que aprender.
Y en esa etapa yo ayudaba a los anestesiólogos, pero lo hacía empíricamente, sin saber. Y entonces dije, no puedo estar haciendo un trabajo que no sé, pasando una medicación que no conozco, y decidí que iba a estudiar enfermería. Entonces fui a estudiar enfermería y ya que estaba, hice enfermería profesional y hice también la licenciatura en enfermería para completar. Y como siempre el Señor tiene un regalo más para la vida de uno. Me dieron otro puesto, que son otras responsabilidades, el hacerme cargo de la farmacia de quirófano. Y yo manejo desde allí todo lo que es la planta quirúrgica para todas las cirugías que hay. Tremenda responsabilidad, ¿eh? Muy gran responsabilidad. Dios nos dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Qué lindo esto. Y ahora, ¿por qué te dedicas a esto, Antonia? No sabría dedicarme a otra cosa. Es el ayudar al otro, el estar allí cuando la otra persona se siente desvalida y necesita. Y creo que el Señor llegó antes a mi vida para que cuando yo estuviera trabajando pudiera darle más. Porque yo siempre que entraba a un quirófano le decía al Señor, que mis manos sean tus manos y que mis labios sean tus labios hablando las palabras que vos querés. Entonces, y cada cosa que hago en mi trabajo, sea armar una bandeja para una cirugía, lo hago con pasión y hago con excelencia para el Señor, porque sé que detrás de eso puede venir un hermano en Cristo también. Y han pasado muchísimos por allí. Entonces, siempre que uno hace su trabajo, no tiene que hacerlo para las personas, lo tiene que hacer para Dios. Entonces uno da la excelencia, da lo mejor y el Señor lo recompensa. Y si a uno lo hace así, uno también lo tiene que seguir haciendo. Todos por ahí te marcaron en tu carrera, que fueron algo que vos recordás y que crees que nunca más se te va a borrar, ¿no? Y lo más grande, hacía 18 días que yo había entrado a trabajar y explotó la AMIA. Y nosotros no somos un país de catástrofe. Y allí vimos lo peor que se puede ver. Hay rostros que no se me van a borrar, nombres que no se van a ir. Y cada 18 de julio es recordar eso, porque por ahí uno no lo quiere recordar y ver las noticias y la gente y el pasar por la AMIA y ver esos nombres. Y sobre todo el nombre del nene de 5 años es algo que a uno le impactó. Pero ese día sucedió algo maravilloso también, porque la planta quirúrgica estaba preparada para alargar las cirugías, todas programadas. Y hubo un problema, que no había oxígeno ni aspiración. Entonces se decidió suspender las cirugías. Y luego explota la AMIA. Y el amor de Dios hacia su pueblo Israel, Él ya lo había preparado, porque dejó el hospital libre para que los pudiéramos atender a ellos. Con todo preparado, porque comenzó a andar la aspiración, comenzó a andar el oxígeno, a funcionar todo como que nada había pasado. Tremendo esto, ¿no? Me conmueve porque es algo que, como dice Antonia, algo que no te puedes olvidar nunca más, algo que te va a quedar en el corazón, pero que también te marca como profesional y como ser humano, ¿no? Como ser humano. Y yo me quería quedar con una reflexión final, pero antes de por ahí tener esa reflexión final, yo quiero agradecerte, Antonia. Quiero tener un agradecimiento especial por la calidad de ser humano, primero que sos, pero también por la calidad de profesional y principalmente de hija de Dios que sos. Y también decirte a vos que estás del otro lado algo muy importante. No importa el pasado que hayas tenido. Quizás estás pasando por situaciones de violencia, situaciones de abuso,
quizás económicamente, como le pasó a Antonia, digas, no puedo. Sin embargo, Dios en esta noche te está diciendo que tu pasado no determine tu futuro. Porque si yo estoy con vos, las cosas van a ser diferentes. Si yo estoy con vos, vas a poder. Entonces tené fe. Andá hacia adelante. Dios tiene algo especial para tu vida. Muchísimas gracias por ser parte de este nuevo episodio de Protagonistas FEM. Make a way for me.